¿Qué pasa, familia de la cancha del chisme? Hoy no venimos a hablar de goles, de títulos ni de polémicas arbitrales. Hoy venimos a hablar de una de las peores lecturas emocionales de los últimos años. Una jugada que se podía ganar fácil y que se terminó perdiendo por malas decisiones. Porque hay rupturas que no pasan por falta de amor, pasan por miedo, por presión, por escuchar demasiado a la grada. Y la historia de Tini y Sebastián Yatra es exactamente eso, un partido que se estaba ganando y que se perdió desde el banquillo. Aquí muchos te van a decir que ya pasó, que cada uno hizo su vida, que hay que soltar. Pero en la cancha del chisme no analizamos titulares, analizamos el juego real, lo que se ve entre líneas, lo que no sale en Instagram, lo que no te cuentan en entrevistas preparadas. Y hoy vamos a decir algo que a algunos les va a molestar. Tini se equivocó al romper con Yatra. Yatra se equivocó al no pelear ese partido hasta el final. Y a partir de ahí, todo fueron errores tácticos. Porque cuando una pareja funciona de verdad, no hace falta venderla. No hace falta forzarla. Se nota. Y con Yatra y Tini se notaba. Después vino el caos, la confusión, los fichajes de emergencia, las decisiones apresuradas. Las relaciones que parecían grandes movimientos y terminaron siendo errores tácticos. Aviso rápido, este vídeo es opinión, chisme y análisis emocional. Si buscas corrección política, este no es tu canal. Hoy vamos a hablar sin filtros, de por qué Yatra se equivocó yéndose con Aitana, de por qué eso fue más marketing que amor, más foto que conexión, y por qué esa relación nunca tuvo alma. También vamos a hablar de Rodrigo de Paul. El típico fichaje caro que ilusiona, que vende camisetas, pero que en la cancha emocional no rinde. Mientras tanto, Yatra y Tini, cada uno por su lado, probando sistemas, probando compañeros, sin volver a encontrar lo que ya tenían. Porque hay amores que no se reemplazan, se intentan tapar, y eso siempre sale mal. Así que ponte cómodo, porque este vídeo no es corto, no es suave y no es neutral. Aquí vamos a defender una idea clara, que Sebastián Yatra y Tini están destinados a estar juntos, que se equivocaron, que se alejaron, pero que el tiempo solo está confirmando lo evidente. Si te gusta este tipo de contenido, dale like, suscríbete y deja tu opinión en comentarios, porque en la cancha del chisme, el fútbol, el amor y el drama se analizan sin miedo. Arranquemos por el principio. Porque aquí es donde muchos hacen un análisis superficial y se equivocan desde el minuto 1. Cuando Sebastián Yatra y Tini estaban juntos, esto no era una relación más del espectáculo. Esto no era postureo. Esto no era una colaboración para vender canciones. Esto era un partido que se jugaba de memoria. Desde fuera se notaba algo que no se puede fingir. Había naturalidad, había complicidad, había una conexión que no necesitaba explicación. Las miradas no estaban ensayadas, las sonrisas no eran de alfombra roja, eran de vestuario, de confianza, de equipo. Y aquí es donde entra la metáfora futbolera perfecta. Yatra y Tini jugaban en el mismo sistema, sabían cuándo atacar, sabían cuándo bajar el ritmo, sabían cuándo protegerse mutuamente. No competían entre ellos, se potenciaban. Mientras otros necesitan cámaras para validar una relación, ellos funcionaban incluso cuando nadie estaba mirando. Eso en este mundo es rarísimo, y cuando pasa no se tira así como así. Muchos dicen que eran jóvenes, que les faltaba madurez, pero ojo con eso, porque juventud no es sinónimo de improvisación. Las mejores sociedades del fútbol empiezan jóvenes. Messi con Xavi, Iniesta con Busquets. Se equivocaron 1000 veces, sí, pero el talento y la conexión ya estaban ahí. Con Yatra y Tini pasaba lo mismo. No era perfección, era verdad. Había apoyo real en los momentos complicados, no solo en los éxitos. Cuando uno caía, el otro aparecía. Cuando uno dudaba, el otro sostenía. Eso no se compra, eso no se aprende, eso se siente. Y aquí va algo que muchos no quieren admitir. Esa relación tenía proyecto, no solo amor, proyecto emocional, proyecto de crecimiento, proyecto de futuro. No era vamos viendo, era vamos juntos.
El problema es que cuando una pareja funciona así, se convierte en objetivo de la prensa, de las opiniones externas, de los entornos que empiezan a meter ruido, managers, agendas, carreras, expectativas, y poco a poco, sin que te des cuenta, empiezas a jugar más para la grada que para el equipo. Ahí es donde empezó a romperse algo, no porque faltara amor, sino porque sobró interferencia, pero que nadie reescriba la historia. Mientras duró, Yatra y Tini fueron un once titular indiscutible. No había dudas, no había debates, no había suplentes emocionales. Y eso es justo lo que hace que años después esta historia siga dando que hablar. Porque cuando algo fue real, el recuerdo no se apaga, se queda, molesta, pesa. Y por eso todo lo que vino después se mide con esa vara. Y por eso, para muchos, nada ha vuelto a estar a la altura. Porque cuando ya jugaste un partidazo, no te conformas con amistosos. Y aquí es donde el partido empieza a torcerse. Porque la ruptura entre Tini y Sebastián Yatra no llega de golpe, no es un penalti claro. Es más bien una cadena de pequeñas decisiones mal tomadas, de silencios incómodos y de mensajes que ya no llegan a tiempo. Cuando una relación va bien, los problemas no siempre son internos. Muchas veces vienen de fuera. Y en este caso, el entorno empezó a pesar más que los sentimientos. Agenda llena, carreras en pleno crecimiento, expectativas imposibles, opiniones de terceros que no están en la relación, pero que opinan como si jugaran el partido. Y ahí es donde el sistema empieza a romperse. Tini empieza a sentir que tiene que elegir entre el amor y la estabilidad emocional, elegir entre la relación y la presión constante. Y eso, en la mayoría de los casos, es una trampa. Porque cuando te obligan a elegir, casi siempre eliges mal. La ruptura se vende como algo sano, maduro, necesario. Pero con el tiempo queda claro que fue una decisión tomada desde el cansancio, no desde la convicción. Yatra, por su parte, tampoco estuvo fino. Aceptó la decisión demasiado rápido. Se fue al banquillo emocional sin protestar. No apretó, no peleó, no forzó la prórroga. Y ojo, no por falta de amor, sino por orgullo, por confusión y por no saber cómo jugar un partido que ya no se estaba disputando solo en la cancha, sino en los despachos. Aquí muchos dicen que cuando algo se acaba, se acaba. Pero no todos los finales son iguales. Hay finales que se sienten cerrados y hay finales que se sienten incompletos. Este fue incompleto, porque cuando se separan, ninguno parece realmente convencido. No hay alivio, no hay liberación, hay silencio, hay distancia forzada, hay una sensación constante de esto no era así, y eso para una ruptura es letal. En términos futboleros, fue como cambiar el esquema en medio del partido sin haberlo entrenado. Todo el mundo corre, pero nadie sabe dónde. Se pierde la identidad, se pierde la confianza, se pierde el control. Y lo peor de todo es que una vez que rompes el sistema, es muy difícil volver atrás sin reconocer que te equivocaste. La ruptura no resolvió los problemas, los aplazó, los maquilló, los escondió debajo de relaciones nuevas que parecían soluciones rápidas. Pero lo que no se trabaja, vuelve, y vuelve más fuerte. Por eso, cuando miras esta historia con perspectiva, la separación no se siente como un cierre natural, se siente como una huida, como una decisión tomada para calmar el ruido exterior, no el interior. Y cuando una relación se rompe así, sin desgaste real, sin desapego verdadero, lo único que haces es dejar la puerta abierta, aunque jures que la cerraste, porque hay partidos que no se pierden por goleada, se pierden 1-0, y ese resultado, durante mucho tiempo, duele más. Y aquí entramos en uno de los temas más delicados y más comentados de toda esta historia, la relación entre Sebastián Yatra y Aitana. Porque esto, desde el primer día, se vendió como un bombazo, como el fichaje estrella del verano, como la jugada perfecta. Pero una cosa es vender ilusión, y otra muy distinta es que el fichaje encaje en el sistema. Desde fuera, todo parecía espectacular. 2 artistas exitosos, 2 carreras en pleno pico. 2 nombres que juntos generaban titulares, reproducciones y conversación constante. Marketing puro. El problema es que las relaciones no se juegan en Instagram, se juegan en el día a día,
en la intimidad, en los silencios, en los momentos donde no hay cámaras ni flashes. Y ahí es donde esta relación empezó a mostrar grietas, porque con Yatra y Aitana nunca se vio naturalidad real. Se veía exposición, se veía una narrativa construida, se veía una relación que parecía pensada más para afuera que para adentro. Era como fichar a dos cracks para el mismo puesto. Mucho talento individual, pero cero entendimiento colectivo. Y aquí hay que decirlo claro, Aitana no era la jugadora que Yatra necesitaba a su lado. No porque le falte talento, no porque no tenga carrera, sino porque no hablaban el mismo idioma emocional. Mientras Yatra venía de una relación profunda, intensa y muy real, Aitana parecía jugar otro partido, uno más controlado, más medido, más estratégico. Y eso, en una relación, se nota. Había más posesión que peligro, más pases laterales que jugadas decisivas, mucho toque, poca alma. Cada aparición pública parecía un evento, cada gesto parecía calculado, cada paso estaba excesivamente observado, y cuando todo está tan pensado deja de sentirse. Y aquí viene la comparación inevitable. Con Tini, Yatra fluía. Con Aitana, Yatra parecía contenido, como si no pudiera ser del todo él. Y eso, a la larga, desgasta, porque una relación no puede sostenerse solo con likes, titulares y canciones compartidas. Necesita base, necesita complicidad, necesita un proyecto emocional real, y esto nunca lo tuvo. Fue una relación intensa en visibilidad, pero débil en profundidad. Mucho ruido, mucho foco, poco fondo. El típico fichaje que ilusiona a la afición, pero que partido tras partido no termina de rendir. Y llega un punto en el que ya no importa lo que costó, importa lo que aporta. Y Aitana, para Yatra, no aportó lo que él necesitaba en ese momento de su vida. Por eso, cuando se termina, no hay drama real, no hay duelo largo, no hay heridas profundas. Hay simplemente una sensación de esto no era. Y eso lo dice todo, porque las relaciones que marcan dejan huella. Las que no encajan se olvidan rápido. Y esta, por mucho ruido que hiciera, no dejó marca. Fue un experimento, una apuesta mediática. Una jugada que parecía buena sobre el papel, pero que en la cancha emocional nunca funcionó. Y mientras tanto, la sombra de Tini seguía ahí, silenciosa, comparando sin querer, pesando más de lo que muchos quieren admitir. Porque cuando vienes de jugar un partidazo, cualquier cosa que no esté a ese nivel se siente insuficiente. Y ahora sí, entremos de lleno en el capítulo más futbolero de toda esta historia. La relación entre Tini y Rodrigo de Paul. Un movimiento que desde el primer minuto se leyó como un bombazo. Campeón del mundo, personalidad fuerte, exposición máxima. El típico fichaje que en papel suena a éxito asegurado. Pero el fútbol y las relaciones no se juegan en papel. Lo de Tini y de Paul fue intensidad desde el arranque, demasiada incluso. Una relación que nació a toda velocidad, sin pretemporada, sin adaptación y sin tiempo para entender el sistema. Y cuando arrancas así, lo normal es que el desgaste llegue antes. Porque aquí hay que decir algo clave. De Paul no llegó como proyecto, llegó como escape, como distracción, como una manera de no mirar atrás. Después de una ruptura que no estaba del todo cerrada, Tini no buscó estabilidad. Buscó ruido, buscó movimiento, buscó algo que tapara el vacío. Y eso nunca acaba bien. Rodrigo de Paul es intensidad pura, carácter, presencia. Pero intensidad no es compatibilidad. Y presencia no es contención emocional. Con ellos no se veía calma, se veía tensión constante, más adrenalina que equilibrio, más exposición que intimidad. Era una relación que siempre parecía estar jugando una final, y nadie puede vivir así todo el tiempo. Además, la sobreexposición fue brutal. Cámaras, opinión pública, debate constante, comparaciones inevitables. Y cuando una relación necesita demostrar tanto hacia afuera, normalmente es porque hacia adentro faltan cosas. En términos futboleros, fue el típico fichaje carísimo que llega con cartel de estrella.
te vende camisetas, te llena el estadio, pero no mejora el funcionamiento del equipo. No encajaba en el sistema emocional de Tini, no le daba la tranquilidad que necesitaba, no le ofrecía un proyecto a largo plazo. Era más choque que fluidez, más impulso que construcción. Y ojo, aquí no se trata de señalar a uno como villano. Se trata de entender que no todos los jugadores sirven para todos los equipos, por muy buenos que sean. Depon no era lo que Tini necesitaba en ese momento. Y Tini tampoco estaba en el lugar emocional correcto para sostener una relación as. Por eso, cuando se rompe, no sorprende. Se siente inevitable. Como esas relaciones que empiezan muy arriba y terminan de golpe. No hubo estabilidad. No hubo crecimiento real. Hubo desgaste. Y lo más revelador es que una vez terminada, no dejó sensación de se nos fue algo grande. Dejó sensación de alivio, de etapa cerrada, de capítulo superado. Y eso dice mucho. Porque las relaciones que importan de verdad duelen cuando se van. Las que solo fueron un parche se olvidan rápido. Lo de Tini y de Paul fue eso. Un parche emocional, un movimiento impulsivo, una jugada de corto plazo. Sirvió para avanzar, pero no para quedarse. Y mientras esa relación se apagaba, la comparación volvía sola, sin buscarla, sin nombrarla. Porque cuando ya estuviste en un lugar donde te sentías en casa, todo lo demás se siente prestado. Ahora es el momento de poner todo sobre la mesa y analizarlo como un verdadero partido de táctica y estrategia. Porque cuando hablamos de relaciones, como en el fútbol, no todo es talento ni pasión. Lo que importa es cómo encaja cada jugador en el equipo, cómo se complementa y qué aporta realmente. Empecemos por lo evidente. Yatra y Tini, cuando estaban juntos, sumaban en todos los sentidos. Miradas que comunicaban más que palabras. Apoyo real en los momentos difíciles. Risas que nacían de verdad, sin guión ni cámara. Complicidad que no se compraba ni se enseñaba, simplemente existía. Ese es el tipo de jugadores que transforman un equipo entero, que elevan a los demás, que hacen que todo funcione. Ese es el tipo de relación que deja huella, que marca época. Ahora veamos a Yatra y Aitana. Sí, talento por toneladas. Sí, carisma y visibilidad. Pero en la cancha emocional, cero sintonía. Era como intentar jugar un 4-4-2 con un delantero que insiste en ser portero. Mucho ruido, mucho marketing, mucho foco en redes sociales. Poca profundidad, poca química real. Nada que resistiera la presión del día a día. Era una relación bonita en la foto, pero vacía en el vestuario. Y pasemos a Tini y Rodrigo de Paul. Otro fichaje que prometía mucho en teoría. Potencial, intensidad, presencia, pero sin adaptarse al sistema. Se notaba que algo no encajaba, que la conexión no estaba completa, que la calma, la estabilidad y la confianza que Tini necesitaba no estaban. Era más adrenalina que equilibrio, más exposición que intimidad, más impulso que construcción. El típico parche emocional que sirve para un partido puntual, pero no para una temporada completa. Si comparamos todos los movimientos, queda muy claro quién realmente suma y quién resta. Yatra y Tini son titulares indiscutibles. Todo lo demás son suplentes que entran por necesidad, pero que nunca cambian el rumbo del juego. Y eso es lo que diferencia a una historia que perdura de una que se olvida al final del partido. Y esto no es subjetivo, es matemática emocional. Compatibilidad más química, más proyecto, igual suma. Marketing, exposición y distracción, igual resta. No hay debate posible. Mientras Yatra y Tini se equivocaban, probaban otros jugadores y otras alineaciones. El recuerdo de su sistema perfecto permanecía intacto, y cada error posterior solo confirmó que nada ni nadie podía reemplazar esa conexión. El público lo nota, los fans lo saben, y lo más importante, ellos mismos lo sienten aunque no lo admitan públicamente, porque en el fútbol, como en el amor, no basta con talento o presencia. Hay que saber jugar en equipo. Hay que entender al compañero. Hay que construir jugadas que duren más de un minuto.
Y en ese sentido, solo Yatra y Tini lograron construir algo real. Todo lo demás fue ruido. Todo lo demás fue experimentación. Todo lo demás fue aprendizaje, pero no victoria. Y llegamos al bloque más reflexivo, pero no por eso menos polémico. Aquí es donde hablamos de destino, de segundas oportunidades y de cómo el tiempo siempre termina revelando la verdad. Porque hay historias que no se terminan, se pausan, se toman un descanso obligado por decisiones equivocadas, presión externa o miedo a comprometerse. Y la historia de Yatra y Tini es exactamente eso. Un partido que nunca terminó, solo se interrumpió y que ahora se analiza con la perspectiva que solo da el tiempo. Miremos los hechos fríamente, como un entrenador revisa el video del partido. Tini y Yatra se separaron. Yatra probó con Aitana. Tini probó con Rodrigo de Paul. Ninguno de esos movimientos resolvió nada. No hubo goles emocionales que llenaran los vacíos dejados por la otra mitad de su historia. Todo fue parche, todo fue intento. Nada fue reemplazo. Y mientras tanto, la conexión original permanecía intacta, como esa jugada que quedó grabada en la memoria del estadio, y que todos los aficionados recuerdan aunque el partido haya terminado hace años. Porque cuando algo es real, aunque pases por otras relaciones, otros contextos y otros experimentos, esa química no se borra, no se sustituye, se siente en cada decisión, en cada intento fallido de buscar lo que ya tuviste. El tiempo, como en el fútbol, siempre pone a cada jugador en su lugar. A veces necesitas perder un partido para darte cuenta de la táctica correcta. A veces necesitas equivocarte con fichajes que no encajan para valorar al jugador que realmente importa. Y ese es el caso de Yatra y Tini. Todos los demás movimientos, todas las relaciones posteriores, solo sirvieron para confirmar lo evidente. Ellos están destinados a estar juntos. Y aquí viene lo más polémico. No se trata de romanticismo barato, ni de idealizar errores pasados. Se trata de reconocer patrones, de analizar compatibilidades y de entender que algunas colecciones no son casualidad, son como fichajes que nacen con química inmediata, con entendimiento táctico perfecto y con sincronía que trasciende el tiempo. El tiempo no solo confirma el destino, también revela errores. Y los errores de separación de Yatra y Tini, los errores de salir con Aitana o con De Paul, solo mostraron qué jugadas eran correctas y cuáles fueron parches que nunca funcionaron. Porque cuando miras sus historias hoy, todo tiene sentido. Las rupturas enseñan, las decisiones equivocadas aclaran. Y al final queda claro quién suma, quién resta y quién nunca debió salir del equipo titular. El amor, como el fútbol, no es cuestión de azar, es estrategia, es compatibilidad, es entender al compañero y potenciarlo. Y nadie ha logrado superar la química que Yatra y Tini tuvieron desde el inicio. Ni Aitana, ni De Paul, ni ningún otro movimiento pudieron igualar esa conexión. Por eso, aunque parezca que la historia se terminó, no lo está. Está en pausa, está esperando el momento correcto para volver a jugar. Y mientras tanto, todos los demás fichajes, todas las relaciones posteriores solo sirven para recordarnos lo que nunca se pudo reemplazar. En la vida, como en el fútbol, hay partidos que no se pierden, solo se interrumpen. Y este es uno de ellos. El destino, el tiempo y las decisiones equivocadas sí lo dejaron más claro que, al final, Yatra y Tini están destinados a estar juntos. Así que lo decimos, sin miedo, sin filtros y con toda la claridad que nos caracteriza en la cancha del chisme. Tini y Yatra se equivocaron al separarse. Y eso está más que demostrado. No fue por falta de amor, ni por falta de química, ni por falta de compatibilidad. Fue por presión, miedo, errores tácticos y decisiones externas que interfirieron en el partido más importante de sus vidas. Y luego vino Aitana, un fichaje mediático que prometía mucho en los titulares, en las canciones y en las redes, pero que en la cancha emocional nunca rindió. No había profundidad, no había proyecto, no había la conexión que solo Yatra y Tini habían logrado. Todo lo demás fue parche, ilusión y ruido. Nada de lo que vino después pudo llenar ese vacío ni sustituir ese equipo titular que ambos habían formado. Lo mismo ocurrió con Rodrigo de Paul.
Un jugador de alto nivel con presencia, intensidad y capacidad de sorprender, pero que emocionalmente no encajaba en el sistema de Tini. Más adrenalina que estabilidad, más exposición que intimidad, más impulso que construcción. Un movimiento de corto plazo, un parche temporal, una distracción que no resolvía nada y que, inevitablemente, terminó mostrando lo que todos ya sabíamos. Nadie puede reemplazar a quien realmente suma en tu vida. Y mientras todos estos fichajes fallidos y decisiones equivocadas se sucedían, la sombra de la historia real seguía ahí, silenciosa, potente, imposible de ignorar. Porque cuando algo fue real, permanece. Cuando hubo química, conexión y proyecto, eso no se olvida, eso no se reemplaza, eso queda y lo sientes aunque quieras disimularlo. Así que aquí va la conclusión que muchos no quieren escuchar. Sebastián Yatra y Tini están destinados a estar juntos, y el tiempo solo ha servido para confirmar lo evidente. Cada error posterior, cada relación fallida, cada intento de seguir adelante con otros compañeros, solo ha servido para demostrar que la única alineación perfecta, el único equipo que realmente funcionó, fue el que ellos formaron juntos desde el principio. Y este es el mensaje para todos los que nos siguen en la cancha del chisme. En la vida, como en el fútbol, hay errores que enseñan, hay fichajes que no funcionan, hay etapas que se cierran, pero hay conexiones que no se pueden romper. Hay partidos que no se pierden, solo se interrumpen. Y hay historias que, aunque parezcan terminadas, siguen vivas porque estaban destinadas a durar. Así que déjanos tu opinión en los comentarios. Dinos si crees que esto fue un error táctico monumental o un destino inevitable. Dale like si te gustó esta lectura polémica y di. Y no olvides suscribirte para más análisis donde el fútbol, el amor y el salseo se mezclan sin censura. Porque en la cancha del chisme siempre jugamos sin miedo, siempre decimos lo que otros no se atreven y siempre señalamos quién suma y quién resta en el gran partido de la vida. Al final del día, lo que queda claro, y esto nadie puede discutir, es que algunos equipos son indestructibles y Yatra y Tini son uno de ellos, aunque el árbitro haya pitado fuera de tiempo. Aunque los suplentes hayan intentado entrar en el juego y aunque las decisiones equivocadas hayan marcado el marcador temporalmente, el destino, como en el mejor partido de la historia, sigue siendo